Calidad de Vida es una presentación de Clínica Suizo-Americana. Un placer de estar en contacto con todos ustedes aquí en Calidad de Vida, por supuesto que en el país, y para hablar de un tema muy importante, la oncofertilidad. Y para ello, como es costumbre, al número uno hemos convocado en esta jornada al doctor Roberto Suárez, ginecólogo, especialista, referente en reproducción asistida, director de la Clínica Suizo-Americana. Roberto, qué placer tenerte un año más y ya perdí la cuenta de cuántos son en Calidad de Vida. Bueno, gracias Juan Carlos, gracias por tenerme siempre en cuenta. Para mí es un placer estar acá, pues ya lo sabéis, somos amigos. Somos amigos. Y es lindo reencontrarme de nuevo con todos ustedes, con el equipo, con este buen equipo que tenés, que siempre están a la orden, con la audiencia, con los pacientes y el público en general que están del otro lado tratando de sacar datos, sí, o enterándose de cosas nuevas. Sí. Entonces, uno siente que aporta. Sin duda que aportás. Y entonces, y mucho. Es bueno porque es parte de la función del médico. Es decir, aportar, que los conocimientos que uno tiene le lleguen a la población, sí, que para algunos sea muy trascendente y que sea algo que realmente les sirva, pero para otros sea simplemente enterarse de algo que lo puede también ellos mismos transmitir. Sin duda. Y el aporte que va a hacer hoy el doctor Roberto Suárez es de enorme importancia. Vamos a hablar de la oncofertilidad, es decir, pacientes que han tenido un cáncer, tanto mujeres como hombres, y que están sometidos a diversos tratamientos, y él los va a explicar. En algunos casos, esos tratamientos pueden provocar la infertilidad permanente o un retroceso en la fertilidad. Bueno, de todo ello vamos a hablar con Roberto, más allá cuando todos sabemos que el cáncer es la segunda causa de muerte en nuestro país, muy cerca de las enfermedades cardiovasculares. Totalmente. ¿Cómo pega los tumores en la fertilidad? Vos dijiste algo, yo trataba de no entrar mucho en tema números, pero temas conceptuales para ver la importancia del tema, sí, es bueno decirlo. Y dijiste algo, así es la enfermedad crónica, luego la patología cardiovascular más frecuente en nuestro país. Por lo tanto, estamos hablando de un número muy importante. Muy importante. Que acá engloba a hombres y mujeres, como vos bien dijiste. Esto es una especialidad o subespecialidad, llamémosla así, actual, nueva, que nació por necesidad, porque los tratamientos oncológicos, ya no estemos hablando de la frecuencia, que son muy frecuentes, sino de la efectividad que están teniendo. Los tratamientos oncológicos cada vez son más efectivos. Y hoy, hablar de una paciente o un paciente que tiene una sobrevida de 5 años o más, es frecuente. Sí. Se ven cada vez más el porcentaje de pacientes que superan los 5 años de tratamiento y que tienen entonces una sobrevida adecuada. Sí. Y se ven cada vez más pacientes que se los considera curados totalmente de la patología oncológica. Es así. Entonces, los médicos tenemos una necesidad de empezar a dar respuestas. ¿Qué pasa, doctor, cuando me cure? O cuando ya esté curado, o cuando pueda hacer una vida normal. Normal. ¿Qué es lo que va a pasar con mi vida? Yo voy a poder trabajar normalmente, voy a poder salir, voy a poder viajar. Pero aquellos pacientes, hombres o mujeres, que están en edad reproductiva, también van a hacerse una pregunta y se la comienzan a hacer.
¿Qué pasa con mi pareja, con mi función sexual, con mi descendencia? ¿Voy a poder tener hijos, sí o no? Por lo tanto, ya empiezan preguntas, gracias a la efectividad de la oncología como especialidad y de los tratamientos, ya empieza el paciente a hacerse preguntas que capaz que antes no se las hacía. Claro. Capaz que hace 15 o 20 años atrás, Claro. el paciente que se enfrentaba a un tratamiento oncológico, lo único que se preguntaba era cómo va a ser este tratamiento, qué secuelas me va a dejar y cuánto voy a vivir. Pero no iba más allá. Ahora ya empieza a ir más allá. Es tal cual. Yo te planteo, Roberto, y le planteo a los lectores y a la teleaudiencia, una mujer de 30 años, claro, fíjate, claro, un ejemplo, ¿no? Que tuvo cáncer de mama. El cáncer top en las mujeres, el más frecuente en nuestro país. Es lógico que te pregunte y que fue sometida a distintos tratamientos. Totalmente. Vaya a saber, quimio, radioterapia, inmunoterapia, que es la terapia gold estándar, cirugía, y que te plantee, doctor, y con mi fertilidad, obvio, ¿qué pasa? ¿Podré concebir un hijo? Por eso, claro, ¿y cuál es tu respuesta? Ahí está el concepto importante, que es el concepto que tenemos que, principalmente los médicos, comenzar a analizar. Es necesario que nosotros ya comencemos a hablar con los pacientes en un tratamiento oncológico de cómo puede ser tu vida una vez que estés curada. O una vez que tengas una sobrevida ya de más de 5 años, en que uno empieza a evaluar entonces su actividad futura y que vea que puede pasar a tener una vida totalmente normal. Ahí es cuando aparece entonces casi ya la obligación de parte del médico, del que forma parte del equipo de tratamiento de ese paciente, de él mismo ya plantearle: ¿tenés algún pensamiento con respecto a la preservación de tu fertilidad para el futuro, tanto a mujeres como a hombres? Y ya está empezando a haber una concientización del problema, tanto en los médicos como en el paciente mismo. Por lo tanto, ya es frecuente que me llegue a la consulta un paciente con una patología oncológica que se la diagnosticaron recientemente y antes de empezar los tratamientos... ¡Qué importante! Antes de empezar el tratamiento, quiere una evaluación de su fertilidad para saber si puede o no preservarla para un futuro. Acá es donde empieza entonces ya a haber conceptos médicos muy claros. Primero, hay que armar un equipo de oncofertilidad. El equipo de una unidad de oncofertilidad tiene que constar, por supuesto, del oncólogo, sí, por supuesto del especialista en reproducción, pero luego empiezan a haber otros especialistas como los urólogos, los endocrinólogos, los psicoterapeutas, los psicólogos, al mismo tiempo también los internistas, pero tiene que haber un equipo muy ensamblado. ¿Por qué? Porque también empieza a haber otro concepto, la urgencia en los tratamientos. Claro. Son prácticamente pacientes de urgencia, son prácticamente tratamientos de urgencia. Viene una paciente que se le diagnosticó en el día de ayer, suponete, una patología oncológica y tenemos que estar a la orden. Nosotros no podemos decirle, bueno, la consulta en la unidad es dentro de 15 días, ahí vamos a evaluar qué hacer, porque se nos van 15, 20, 30 días que son fundamentales para el inicio del tratamiento oncológico. Claro. Por lo tanto, el concepto de urgencia en los tratamientos pasa a ser un concepto importante. Cuando la paciente o el paciente tiene el diagnóstico, hay que verlo inmediatamente. Eso me parece clave, este aporte que haces. Eso es fundamental. Porque quizás algunos o la mayoría de los pacientes consultan después del tratamiento, claro, al que fueron sometidos. Igual, cirugía, quimio, radio, lo que sea. Igual hay que estar a la orden en cualquier momento, previo al tratamiento o después del tratamiento. Pero el ideal, por supuesto, es antes del tratamiento de quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, lo que quieras desde el punto de vista oncológico, ver este paciente. Por lo tanto, si lo tengo que ver hoy, hay que verlo hoy en la unidad de oncofertilidad para inmediatamente luego ponernos en contacto con los responsables del tratamiento oncológico para evaluar qué posibilidades tiene ese paciente. Nosotros inmediatamente
tendríamos que evaluar la reserva ovárica o la reserva testicular Claro. del paciente para saber de qué arrancamos, ¿no? Es una realidad, no se puede tratar de preservar una reserva testicular u ovárica en pacientes que ya tienen afectado totalmente sus gónadas, es decir, en los que tienen una insuficiencia total a nivel ovárica o a nivel testicular por algún tratamiento que ya se haya realizado. Claro. Por lo tanto, eso hay que evaluarlo y hay que evaluarlo en forma urgente. ¿De qué reserva estamos hablando en este momento? Clave, como lo has dicho tantísimas veces en calidad de vida, además, te pregunto, la edad de la mujer. Obvio. Acá entran otros aspectos, no solo la edad de la mujer, la edad del hombre, también el tipo de quimioterapia o radioterapia que se va a hacer. El tipo de quimio y de radio. La dosis que se va a administrar, la frecuencia, la urgencia del inicio. Acá ingresan un montón de conceptos para llegar a una definición exacta y decir, tal día comenzamos con tal tratamiento. Dentro de los tipos de tratamiento, también hay un análisis adecuado de qué paciente estamos viendo y qué antecedentes reproductivos tiene. Vos me hablabas de una paciente de 30 años que se le diagnostica. Sí. Pero recordá, Juan Carlos, que esa paciente de repente puede tener ya 2 o 3 hijos. Entonces quizás lo primordial en ella es pensar en su tratamiento oncológico y no en la preservación, a pesar que tiene todo el derecho a realizarlo. Sí. Pero entonces hay que ver todo dentro de un contexto. No es lo mismo una pareja o una paciente, hombre o mujer, que ya tiene hijos, que el que no tiene hijos. El que no lo tiene. Por lo tanto, hay que evaluar muy bien. Hay que evaluar el tipo de neoplasia que tiene, la agresividad de esa neoplasia. ¿Cuál es la idea del equipo oncológico en cuanto a la agresividad y qué efectos puede generar sobre la vitalidad de ese paciente o esa paciente? Por lo tanto, antes de definir el tratamiento hay que evaluar un montón de parámetros para saber si realmente aplican o no aplican entonces a un procedimiento de preservación de la fertilidad por parte de la unidad de oncofertilidad. Una vez que se evalúa todo esto, que tenemos las reuniones respectivas con los otros tratamientos, es adecuado que haya una licenciada de enfermería que esté coordinando constantemente entre todos las diferentes reuniones, los diferentes inicios de tratamiento. Hay entonces que ver cómo se llega a estos tratamientos. Son tratamientos que tienen un costo importante desde el punto de vista particular. Sé que el Fondo Nacional de Recursos está evaluando la posibilidad de incluir estos tratamientos dentro de las prestaciones que da. También es verdad que muchas veces se ingresa en algunos recursos de amparo en el cual el Estado termina pagando estos tratamientos. Pero que el ideal es que el paciente pueda acceder sin restricciones de ningún tipo. ¿Por qué? Porque son pacientes además que emocionalmente están afectados. Total. Por lo tanto, lo que necesitan en ese momento es principalmente apoyo y ningún tipo de trabas. Una vez entonces que pensamos que es el paciente o la paciente adecuada para la preservación en la unidad de oncofertilidad, ahí entonces el lado más sencillo son los hombres. Aquellos hombres que están en edad reproductiva y desean preservar su fertilidad, mediante masturbación van a obtener una muestra espermática y esa muestra se congela. Bien. Puede llegar a congelarse no solo una muestra. Si la muestra no es de la calidad adecuada, pueden llegar varias muestras. Por supuesto que puede pasar que sea necesario, en vez de preservar muestras, preservar tejido testicular por alguna causa. Recordá que estos tratamientos, si ya empezaron, también muchas veces puede afectar la libido del paciente. También las características sexuales, desde primarias a secundarias, pueden estar afectadas, porque esto afecta a la gónada en general. Y por lo tanto el hombre es lo más sencillo que hay para la preservación de su fertilidad. Por supuesto que en caso que hablemos de niños, que pueden tener de repente una afectación oncológica también, la preservación testicular
ya que puede no haber eyaculación, la preservación puede venir por el lado de la criopreservación de tejido testicular. Claro. En la mujer es más complicado. En la mujer es más complejo, pero hay también una oferta mayor. Ajá. La mujer que está en edad reproductiva, primero, si es una mujer que tiene pareja, puede directamente ya criopreservar embriones. Claro. Por ejemplo, tiene pareja, Claro. no ha estado embarazada y piensa en embarazarse con esa pareja, Claro. entonces directamente se hace una estimulación folicular, se hace una fertilización de los óvulos y se dejan los embriones congelados para cuando ella los pueda utilizar. Perfecto. Esa es una opción. Si no tiene pareja y está convencida que quiere embarazo posterior y no tiene problemas con muestra espermática donante, también se puede llegar a criopreservar embriones con una muestra espermática donante. Luego, el método más frecuente es la vitrificación de óvulos, que lo hemos hablado para la preservación Lo hemos hablado. de la fertilidad por la edad de la paciente. Exacto. Entonces, la criopreservación de óvulos también es frecuente, está del punto de vista médico, está claramente probado que es un método que sirve, es una estimulación folicular con algunas características especiales para que no se afecten algunas tumoraciones hormonodependientes principalmente, y durante 10 días se estimula al paciente, se puncionan los folículos que se obtienen por vía transvaginal, la paciente va a estar fuera de ambiente dormida durante 10 minutos, los óvulos que se obtienen se vitrifican. Hoy hablar de congelamiento es hablar de vitrificación, es el congelamiento rápido que permite que la célula prácticamente tenga las mismas características que una célula fresca una vez que se desvitrifica. Claro. Podemos decir, Juan Carlos, que entre la criopreservación, la vitrificación de embriones y la vitrificación de ovocitos, en la mujer podríamos llegar a solucionar entre el 80 y 90% pero impresionante. de la problemática. Impresionante. Y todo eso se puede hacer antes de iniciar el tratamiento oncológico, porque son tratamientos de 10 días aproximadamente. Sí, son y se pueden hacer, breves. Rápidamente. Si la paciente ya empezó con el tratamiento oncológico, no le inhibe de ver si podemos hacer esto. Ah, igual. ¿Por qué? Porque no tenemos la seguridad total de cuánto puede haber influido Claro, el tratamiento claro. en la reserva ovárica o testicular. Por lo tanto, ahí también podríamos realizar un diagnóstico de esas reservas e iniciar un tratamiento, aunque haya realizado un tratamiento oncológico. Luego están ya los tratamientos más experimentales, que todavía no hay una gran difusión de ellos, que pueden no tener la eficacia que tienen los anteriores que te dije, como puede ser, por ejemplo, por laparoscopía, en aquella paciente que va a recibir radioterapia a nivel de la pelvis, tratar de proteger los anexos, los ovarios de la paciente, por ejemplo, colocándolos por laparoscopía detrás del útero para que no reciban la radioterapia en forma tan expuesta como estarían dentro del lugar habitual dentro de la pelvis. También está como un método que se va a ir desarrollando cada vez más, pero todavía faltan datos y faltan números principalmente, como es la criopreservación del tejido ovárico. Mediante la laparoscopía se quita parte del ovario o el ovario entero y luego entonces se le hace un tratamiento específico para también vitrificar el tejido ovárico. Ese tratamiento se hace dentro del laboratorio de reproducción y se puede mantener el tejido ovárico entonces congelado, vitrificado, para luego trasplantarlo a la paciente cuando la paciente esté curada. Aquí hay que tener en cuenta que estamos hablando de una paciente oncológica en el cual vamos a congelar tejido de esa paciente. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso en ese sentido. Pero es un tratamiento que todavía está, diría, en fase experimental. Luego, también está en fase experimental obtener óvulos inmaduros en la paciente, y hacer una maduración in vitro en el laboratorio de esos óvulos. También está en fase experimental. Pero yo te diría que
con los dos primeros escalones que hablamos, Sí. de la vitrificación de ovarios, de Sí. la vitrificación de ovocitos, estamos dando una solución a la gran mayoría de los pacientes oncológicos y también con la preservación del esperma del paciente. Claro. Estamos dando una solución a la gran mayoría de los pacientes oncológicos, que sería ideal obtener todo esto previo al tratamiento. Pero si ya empezó el tratamiento, también Igual. en la unidad de oncofertilidad se puede evaluar a ver si están en condiciones o no de realizarlo. Y esto en contacto estrecho con los oncólogos, porque son los que también Sin nos pueden duda. ir marcando los tiempos. Roberto, dijiste que al principio que te importaba estar en calidad de vida en el país. Obvio. Por el aporte y has hecho un aporte realmente fantástico. Permítanme ustedes decir que ha sido una clase abierta la que ha dado el doctor Roberto Suárez frente a los tratamientos oncológicos y cómo se pueden superar con esta unidad y con estas variables que el doctor ha aportado, justamente para superar con un equipo multidisciplinario los tratamientos frente al cáncer que sea, tanto en mujeres como en hombres. Perfecto. Roberto, vamos a volver. Sí, por supuesto. Vamos a volver con el tema. Yo te agradezco infinitamente. No, Has sido de una claridad y de una solidez conceptual que el público lo ha apreciado sin lugar a dudas. Gracias nuevamente por la invitación y gracias por dar la oportunidad de poder aportar y más en estos conceptos nuevos. Sin duda. Por lo tanto, Sin bueno, duda. estoy feliz de estar acá. Sin duda. Es lo que decimos siempre, que a través de los profesionales se opera aquí en Calidad de Vida una transferencia de conocimiento. Y fue lo que transmitió, fue lo que transfirió el doctor Roberto Suárez. Y Calidad de Vida se siente, como siempre, como desde hace 28 años, muy satisfecho por ser el puente, el comunicador, digamos, ¿no?, hacia todos ustedes en distintas partes del mundo, porque nos llegan comentarios de uruguayos y de uruguayas que están esparcidos por el planeta. Nos vamos hasta la próxima semana, desde Calidad de Vida, aquí, en nuestra segunda casa, en el país. Hasta entonces. Calidad de Vida fue una presentación de Clínica Suizo-Americana.